Le damos gracias a Dios porque hemos tenido cosas maravillosas que han estado pasando en nuestra iglesia, ¿verdad? El Señor se está moviendo de una manera poderosa en medio de su pueblo y le damos gracias por eso. Y vamos a seguir, ¿verdad? Seguir obedeciendo al llamado que Cristo nos ha puesto aquí en esta iglesia para nuestra comunidad, para nuestra familia, nuestros amigos, para todo aquel que entre por esa puerta. Y nos gozamos en su presencia en esta noche y vamos a declarar que en medio de su presencia nos podemos gozar. Hay libertad, hay gozo, hay alegría. Gloria a Jesús. Vamos a levantar nuestras voces y que llegue al trono del Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad con su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Dios de vida está rogando en mi interior, porque la notable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, nuestra ciudad se alegrará. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos todos juntos. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios,
Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. Deseamos, Padre, estar cerca de ti, Señor. Morar en tu presencia. Venir delante de tu trono, Señor, inclinarnos y honrarte solo a ti. Oh, recibe, Señor, esta adoración. Llena este lugar con tu presencia. Haz fluir, Señor, tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Nuestro deseo más grande es estar junto a ti. Venimos a adorarte con todo nuestro corazón. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar con la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar con la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Levanta tus manos y dile con tu corazón: lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte.
por ese gran amor que tuviste por nosotros, ese amor que nos rescató, ese amor que nos liberó, ese amor completo y suficiente que solo viene de ti, Señor. Te alabamos en este miércoles, glorificamos tu nombre, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, lo que tú haces, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú eres misericordioso y tu gracia sobreabunda sobre nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por un miércoles más. Amén. Bendecimos su nombre. Gracias le damos por su presencia y también por la presencia de ustedes acá, haciendo posible que la obra del Señor siga caminando y la palabra del Señor siga corriendo y que sea glorificada también en esta noche. Quiero pedirle al Señor y quiero que ustedes también hagan su propia oración ahí donde están y le pidan al Señor que en esta noche nos ayude para discernir su palabra, para leerla y entenderla, para aplicarla a nuestras vidas. Amén. Para que Él ilumine nuestro entendimiento y seamos sobreedificados con ella en esta noche. Le pido al Señor que levante en el nombre de Jesús todo manto de tristeza que pueda estar experimentando alguien, toda carga y preocupación innecesaria, todo estrés, toda angustia, porque donde está la presencia del Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si estás ahí y estás con alguna carga, clama al Señor que Él te responderá, dice su palabra. Y en esta noche nosotros creemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús, oramos por liberación, oramos por restauración, oramos por renovación. Le pedimos al Padre Celestial, del cual desciende todo don, toda buena dádiva y todo don perfecto, que levante tu vida y la mía y llene cada necesidad legítima que tengamos en el nombre de Jesús, porque Él ha prometido suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y te paras en esa promesa y en esa palabra en obediencia al Señor, y Dios cumplirá su promesa. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 14 y estamos estudiando 1 Corintios capítulo 14, los dones espirituales. Y hoy vamos a ver sin más dilación el uso y abuso del don de lengua y profecía. Yo estoy en 1 Corintios capítulo 14. A ver, ¿qué dije que vamos a ver? El uso y abuso del don de lengua y profecía. Ahora, quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque no quiero herir la sensibilidad de nadie. Y ni mi palabra, ni mi predicación, ni mi enseñanza es nacida de contención, de un espíritu contencioso, sino de un espíritu de edificación. ¿Por qué digo eso? Porque puede ser que si no estamos bien espiritualmente a la hora de enseñar, podemos enseñar contenciosamente y no para edificación. Y el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado
Y yo ruego al Señor que el Espíritu le dé entendimiento a cada quien, a cada creyente legítimo, Amén. para que entiendan el espíritu con que el apóstol Pablo escribió esta carta y específicamente tocó este tema. Va a tocar el apóstol Pablo aquí el uso correcto, la interpretación y la aplicación correcta del don de lengua y de profecía. Es un tema muy sensible y controvertido. Lo fue para esa iglesia, porque en el resto de las iglesias del Nuevo Testamento, de la iglesia primitiva y en el resto de las cartas, no aparece este don de lengua. Un tema muy sensible y controvertido entonces en esa iglesia y ahora en algunos lugares. Pero el apóstol Pablo lo trata extensivamente en este capítulo. Así que con la venia de ustedes yo me voy a tomar el tiempo, porque creo que es de suprema importancia que el pueblo de Dios sea edificado y enseñado hoy más que nunca. Así es que yo le he estado pidiendo al Señor que me dé un espíritu de discernimiento, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, para poderles explicar lo que ya está escrito, la palabra de Dios. Debido a lo controvertido del tema, el apóstol, antes de explicar los dones, y específicamente estos dos, hace un énfasis especial de que la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Eso lo miramos en los estudios pasados. Y todos miembros los unos de los otros. Luego escribe un capítulo entero para enseñarnos a toda la iglesia que lo que nos une a toda la iglesia en todos los lugares y de todas las denominaciones, que lo que nos une es el don supremo del amor, sin el cual todos los demás dones pierden su significado. Y en Romanos y en todo el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace énfasis en este aspecto, en que la iglesia es una y que el don más preciado es el don del amor por encima de cualquier otro. Amén. Don o habilidad sobrenatural dada a los creyentes. Y el capítulo 14 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra procurar en este contexto es una referencia a su uso colectivo, o sea, el uso del don colectivo y fiel en el servicio del Señor, y no a un anhelo egoísta de poseer un don admirado que uno no ha recibido. Dice, procurar los dones espirituales. Lo que está diciendo, procuren poner en función fielmente el don legítimo que les ha dado el Señor. Pero no es que anhelen algo que no les ha sido dado. Como congregación, los corintios deberían anhelar la expresión y el ejercicio pleno de todos los dones. Y luego dice, pero sobre todo porque profeticéis. Vamos a ver esto. Porque el que habla en lenguas, toca el tema ahora de las lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu él hable misterios. Pero nadie lo entiende. Así es. Pero el que profetiza, ya dijimos aquí que aquí se define qué cosa es el don de profecía. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza. ¿Quién es el que profetiza? Ya cuando todo está establecido, ya cuando no hay necesidad de la revelación que Dios le dio a los apóstoles y profetas.
lo que está diciendo aquí el apóstol es el que profetiza, le dice el apóstol, o sea, el que habla y exhorta bajo inspiración. Porque aquí, acuérdense que estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, este don era absolutamente necesario porque los hombres de Dios tenían que hablar y exhortar bajo inspiración. Os exhorto. Pueden ir a las epístolas que le dirigen, las cartas que le dirige el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito. En todas ellas el apóstol Pablo profetiza, en otras palabras, habla y enseña y exhorta bajo inspiración. ¿Inspiración de qué? Del Espíritu Santo. En Hechos 13:1 nos vamos a dar cuenta que dice que en esa iglesia, si vas a Hechos 13:1, te vas a dar cuenta que era la primera iglesia gentil, o sea que ahí no solamente eran judíos, sino que habían de todas las nacionalidades, la primera iglesia. Y ahí se reunieron por primera vez apóstoles, maestros, profetas, y si lo lees te vas a dar cuenta que todos estaban enseñando en la iglesia y todos estaban edificando a la iglesia. Y de ahí es donde comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo instruye y le habla a esa iglesia de qué es lo que tienen que hacer. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Cuán diferente es la iglesia de Corintios a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Corintios tenía un caos carismático total, porque se habían puesto a experimentar con las lenguas. Y en ese experimento cayeron en una serie de engaños y excesos. ¿Cuántos están escuchando? En cambio, la iglesia de Antioquía fue usada poderosamente para expandir el evangelio y enviar a todos esos misioneros. Fíjate que hasta que estoy parado aquí, me doy cuenta de la gran diferencia entre esas dos iglesias. En una, un caos, carnalidad, orgullo, pecado, problema. En la otra, donde está Bernabé, donde está Pablo, pueden ver los que están ahí. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Anyway, nadie nos está siguiendo. Y yo creo que vale la pena edificar a la iglesia, de verdad. Porque todo aquel que tiene a Cristo y de buena fe ejerce un don o cree que tiene un don del Señor, aún estos dones, va a recibir esta palabra con mansedumbre. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Aquí Níger, aquí hubieran demandado aquí le hubieran hecho la guerra en este momento, en este ambiente, a este que puso aquí Níger, ¿verdad? En este ambiente que hay ahora. Dice, se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer gran viaje misionero en la historia de la iglesia comienza aquí. En cambio, de Corintios no salió nada. Hasta que se enderezaron realmente y obedecieron la voz del apóstol y dejaron de estar experimentando y jugando con los dones, especialmente de lengua, con los cuales se habían obsesionado, esa es la palabra. Y ruego al Señor que esta enseñanza y meditación caiga en terrenos fértiles, porque no tiene la intención de quitar, sino de sumar en las vidas. Ahora, dice, el que profetiza, volvemos a 1 Corintios capítulo 14, en 1 Tesalonicenses se habla también de la profecía, dice, y no menospreciéis las profecías. ¿A qué se está refiriendo aquí? Porque alguien que le han enseñado mal puede pensar, mira, aquí dice que no menosprecies la profecía de alguien que tal vez dice que es profeta, porque les dije, y se los digo con absoluta
con absoluta tranquilidad de espíritu, no pretendo quitarle a nadie nada. Hay como una moda y hay como una fiebre de esto. Hay gente que legítimamente le sirve al Señor y los admiro y los amo con todo mi corazón, y que sé que Dios los usa tremendamente, pero hay como una fiebre por todos lados y a cualquiera le ponen este mote. Entonces se mira, aquí no menosprecies la profecía, y entonces a veces se piensa que se toma esto para personas que vienen y le quieren adivinar el futuro. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Que el Señor te va a dar esto, lo otro y aquello y esto y todo, todas cosas buenas. Y yo sé que el Señor tiene pensamientos buenos para nosotros, promesas grandes para nosotros, pero tenemos que tener cuidado cuando estemos diciendo algo que no sea de nuestro propio espíritu. Peor todavía, que no sea que venga de una inspiración que no es el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque vemos que aquí dice, vemos que en 1 Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Pero a qué se está refiriendo ahí? Ahí se está refiriendo a las predicciones estrictamente. O sea, las profecías que están dadas en la palabra del Señor. Pero también cuando dice que profeticéis, en capítulo 14, porque dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Edifica a la iglesia. Entonces, profetizar también pues significa la explicación de las partes no muy claras de la Escritura. Y esto todo lo hemos experimentado. Hay partes que nos cuesta entender, pero de repente viene alguien con un espíritu de ciencia que le ha dado el Señor y de conocimiento, que es un don que legítimamente existe, y entonces el Señor lo ilumina, le da iluminación y nos explica esa parte de la Escritura. Y a mí me ha sucedido y me sigue sucediendo. Digo yo, wow, porque hay siervos legítimos del Señor. Y hay siervas también, mujeres a quien Dios usa también. Y tienen el don de ciencia, de conocimiento, de discernir la palabra del Señor fielmente. Y entonces puede significar, cuando dice no menosprecies las profecías, son las predicciones que están en la palabra del Señor, estrictamente hablando, pero también las partes de la Escritura que no están muy claras, especialmente el de las partes proféticas, que hay unas partes proféticas. El mismo apóstol Pedro, leyendo a Pablo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque dice, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, o nos ha escrito en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Fíjense, en esas partes se necesita que alguien viene y desdoble la Escritura bajo la iluminación del Espíritu Santo. Entonces eso también es explicar la palabra profética. O bien también puede ser ilustrando y exponiendo cuestiones de doctrina y prácticas de la fe cristiana. Nuestra predicación moderna es la sucesora de la profecía, pero ya sin la inspiración. O sea, no es que va a venir alguien y dice, yo voy, y entonces eso es inspirado, porque entonces le tendríamos que agregar algo a la palabra del Señor. No, tenemos que entender entonces que el don profético tuvo un uso específico y luego tuvo un desarrollo que quedó para explicar, predicar y enseñar la palabra del Señor. En ese sentido, ahí lo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En contraste dramático a la confusión incoherente de las lenguas adulteradas con las cuales se habían les dije anteriormente, se habían obsesionado los corintios.
en contraste dramático a la confusión incoherente de las lenguas adulteradas, está el don auténtico de la profecía o la predicación de la verdad. Esto producía la edificación de la iglesia, alentaba a la obediencia y daba ánimo en medio de la tribulación. Os exhorto, hermano, esa es una frase que la van a encontrar constantemente. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Estaba enseñando, profetizando la palabra del Señor, lo cual obviamente es el deseo de Dios para su iglesia. Dice, el que habla en lenguas, dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis. Entiendan esto, lo que dice el apóstol Pablo, por favor. Cuando les está diciendo, quisiera que todos ustedes, es como que yo les diga. Hay una parte en la escritura que dice, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en Corintios también. Dice, el cual siendo pobre se hizo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces alguien me dice, hermano, eso significa que todos nosotros debemos ser ricos. Y yo dijera, yo quisiera que todos fuéramos ricos. ¿Entiendes? Entonces el apóstol Pablo está usando esta expresión de esa manera. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lengua, lo cual es imposible. ¿Se está entendiendo? Porque cuando se lee la escritura y no se estudia a profundidad, y esto nos ha pasado a todos en nuestros años de indoctos, entonces nos paramos y decimos cualquier cosa sin saber exactamente cuál es el trasfondo de lo que estamos escuchando. Y sobre todo cuando no hay una dirección y un ánimo humilde de pedirle al Señor que nos enseñe lo que quiere decir su palabra. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lengua. Ustedes ven que dice que todos. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es de la forma que se los estoy explicando. Eso es imposible. Que todos hablen en lengua. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Yo quisiera que todos ustedes fuéramos ricos. Pero no es eso lo que estaba diciendo el apóstol. Pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, otra vez, yo no estoy tratando de quitarte tu don si tú crees que lo tienes. ¿Ok? El que habla en lengua. Pero mucho más, dice, el que profetice. Que todos sean, reciban, todos, que todos ustedes puedan, yo preferiría que todos ustedes pudieran edificar, exhortar y consolar. Eso sí, qué lindo, ¿verdad? Y yo le pido al Señor que toda la iglesia ejerza su don fielmente para exhortar, para consolar, para animar, para edificar. Y entonces lo que dice el apóstol Pablo aquí, el que profetiza aventaja al que habla en lengua, claro, porque el que está enseñando la palabra del Señor claramente edifica a todo el mundo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el versículo 6. Pasemos al versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes, o sea, si yo voy a vosotros, dice, hablando en lengua, oigan lo que dice el apóstol, qué lindo que es él, cuánta paciencia, dice, ¿qué os aprovechará? Oiga, porque si aquí ha llegado un sanguíneo a esta iglesia, de verdad, y no un hombre con la sabiduría y la humildad de Pablo, aquí llega y no les habla así. Pero sin embargo les dice lo que les tiene que decir, porque la intención era perfeccionar a los santos, sacarlo de los excesos, de los errores, de las falsas doctrinas en que habían caído. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? ¿Se dan cuenta? O con profecía o con doctrina, desde la gloria al Señor. Porque el que está oyendo esto y está poniendo la atención a esto, lo va a sacar de una cantidad de errores. Dice, si yo vengo a ustedes a enseñarles aquí, ¿verdad? ¿De qué les aprovecha si no vengo
con revelación verdadera de Dios, o con ciencia, que es lo mismo que con conocimiento, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas, ahora les pongo unos ejemplos, que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aún los instrumentos, si no se tocan bien, usted puede tener un clarín ahí, puedo tener una trompeta, puedo tener el instrumento más afinado, pero si yo no le saco la nota, el timbre, el tono adecuado, no sirve. Ni eso funciona, porque a tu oído no le va a caer bien. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La gente del ejército, los que manejan la trompeta, han tenido históricamente siempre sonidos específicos para la retirada, ataque, ¿ya? O para cualquier otro sonido que ya están habituados y entrenados para diferenciar. Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. ¿Tú viste qué lindo que se le ha puesto? Les habla con amor, pero les dice la verdad. Hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay. Ok, aquí no está hablando solamente, fíjate bien, cuando se habla de lenguas, se habla de lenguas como idiomas en la Biblia, y también se habla de una lengua extraña, no angelical, porque esa no existe, esa fue algo hipotético que el apóstol habló, pero no hay registro de que haya lenguas angelicales. Es un ejemplo que pone el apóstol superlativo, cuando dice, si yo hablase lenguas angelicales, no existen. Pero aquí está hablando de lenguas en el sentido de idioma, en todas las enseñanzas, cuando se habla de las lenguas, de idiomas, y también de una lengua extraña que se habla en estado estático. Entonces, una lengua misteriosa, que ellos lo habían practicado, y en algunos casos eran lenguas falsas, eran inspiradas por espíritus engañadores. Entonces, idioma, por ejemplo, ¿cuáles son los idiomas? Cuando se habla de lengua en Hechos capítulo 2, que se derrama el Espíritu Santo, ahí son idiomas que todo el mundo entendía. Entonces dice, o sea que hay idiomas y hay lengua, que es la lengua extraña del don que estamos hablando. Pues dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, obvio. Así también vosotros, ustedes, pues que anheláis dones espirituales. ¿Ustedes qué? Porque había gente que anhelaba tener lo que aquel tenía. Y eso no era así, porque es el Espíritu el que te da como Él quiere. Ay, yo quisiera hablar con... Pero era un anhelo insano, nacido no de un sentimiento real de querer edificar a la iglesia. Entonces dice el apóstol Pablo, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Cuando anhelen dones, que sean dones que edifiquen a la iglesia. Porque habían unos que, bueno, miraban a los que tenían esos dones espectaculares y entonces los anhelaban. Y los que tenían los dones espectaculares miraban como menores a aquellos de la iglesia que no los tenían. Imagínate. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlas. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo, cuando dice pida en oración poder interpretarlas. Esto es muy importante. Un cristiano genuino, fíjate, si realmente cree que tiene este don, tiene que pedirle al Señor
que la pueda interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y te pregunto, ¿de qué sirve eso? Si tu entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es una pregunta retórica. Sí, voy a orar en el espíritu. Es lindo orar en el espíritu, hemos hablado de eso. Pero no voy a desconectarme de realmente las facultades que el Señor me ha dado. Porque con todo respeto, amado, y van a ver lo que el apóstol Pablo dice más allá. Yo veo a unos hermanitos, claro, yo sé que han sido enseñados en eso, ustedes saben, y están como que están en trance. Y esa rebocadera en el piso que hacen. Digo, amado, piensa realmente qué es lo que está pasando. ¿Estás siendo edificado de verdad? ¿O es solamente ruido y ruido y ruido y ruido y ruido y ruido? Porque para eso también en el mundo ocurre lo mismo. Tú no ves con las melodías esas que cantaban, ¿a cuántos no metieron y embarcaron en experiencias terribles? Gente como los Beatles o los Beatles, que le decían en español, los 5 de Liverpool, que la gente se desmayaba, no solo ellos, una cantidad de gente, ¡ay! Y era una éxtasis. Hay que tener cuidado, porque la iglesia del Señor, si solo se basa en experiencia y en emociones, puede caer en tremendos errores. Ahora te pregunto, de lo profundo de mi corazón, ¿por qué se mueve un montón de gente ahora? ¿Será por el entendimiento de la palabra del Señor, por el conocimiento, o será por la experiencia y las emociones? Y hay quienes las explotan al máximo para beneficio de ellos. Te lo digo en palabras del Señor. Lo más delicado que puede ser. ¿Entiendes? Piedra de tropiezo también. Y también puede ser una piedra de tropiezo, porque mira, cuando la emoción se acaba y el boom, boom, boom y la experiencia, te quedaste ahí. En cambio, la edificación nunca termina, va siendo sobreedificado sólidamente sobre la palabra, sobre un conocimiento sólido de la palabra. Por eso vas a ver que en el resto de las cartas del Nuevo Testamento no aparece este enredo ya. Lo que aparece es un verdadero crecimiento, una exhortación constante a ser edificado en la palabra del Señor. Le das la gloria al Señor. Amén. Y dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, claro que sí, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora te das cuenta que la palabra del Señor es clarísima y el apóstol es transparente en esto. Porque si tú estás ahí y tienes todos los dones, tienes un hermano que te usa el Señor con todos los dones, pero está alguien aquí y tú no le entiendes, te hace parecer como un indocto, como un ignorante, porque tú no sabes lo que está. Fíjate, aunque tengas todos los dones, no eres edificado, ¿verdad? ¿Cómo dirá el amén? Vamos a esperar. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y aquí se trata que seamos edificados todos. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. O sea, sí sabía lo que estaba hablando. ¿Y sabes lo que yo pienso que dice el apóstol Pablo? Bueno, no pienso, sino que lo dice aquí. Pero en la iglesia, gloria al Señor,
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. A ver, volvamos a decir. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahora, esto debería de ser enseñado en todas las iglesias sin miedo, sin temor. ¿Entiendes? Esto debería ser enseñado así, sin contención, con un espíritu de edificación. Y yo te aseguro que todos seríamos bendecidos y todos contribuiríamos más a la unidad del cuerpo de Cristo en todas partes. Hermanos, y aquí viene el apóstol Pablo con esto. Aquí va subiendo de tono, ¿te das cuenta? En cuanto a la edificación, va subiendo su ministración. Y aquí nos va a dejar saber que la madurez es indispensable para el uso de los dones. Y como ya casi estamos, acuérdense que yo el miércoles soy estricto en el tiempo. Dijimos que esto termina a las 8:30. ¿Ok? Estaba lloviendo, sí. Entonces, la madurez es indispensable para el uso de los dones. Para el uso de los dones. Indispensable. A ver, pueden decir conmigo. La madurez es indispensable para el uso de los dones. Y entonces dice el apóstol: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, porque tenían mucha malicia y mucha maldad los corintios, pero no tenían, sí, fíjate, madurez en el modo de pensar. Y aquí viene y les comienza a explicar un poco más. Y les dice: en la ley está escrito, hablaré, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. La señal de las lenguas fue también una señal de juicio y de advertencia para los judíos. Dale la gloria al Señor. Te lo estoy explicando aquí, porque no me metí media hora ni una hora para venirte a hablar locuritas aquí o cosas que yo no sé. Me he metido muchas horas estudiando esto y pidiéndole al Señor que me dé entendimiento. Las señales, la lengua fue una señal que Dios había profetizado ya del Antiguo Testamento, Isaías 28. Lo pueden encontrar ahí, lo pueden anotar, Isaías 28, 11 y 12, que es lo que está citando Pablo aquí. Era una señal de juicio y de advertencia, ¿te das cuenta? A los judíos. Por eso, donde había un judío, donde se convertía en unos judíos, te vas a dar cuenta que había también una manifestación de señal de lengua, para que quedara registrado. Por eso sucedió también en Pentecostal, para que quedara registrado que el juicio de Dios y la advertencia de Dios estaba cerca también para ellos. En otras lenguas, en otros labios hablaría este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, advertencia, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea que en la iglesia, cuando todos los que están presentes son creyentes, la lengua no edifica a nadie. ¿Entiende lo que le digo? Porque todos los que están son creyentes. Y en ese tiempo pues no, porque si todos los que estaban eran creyentes, pero si había algún judío incrédulo, la lengua era una señal de advertencia y de juicio. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, lo contrario. La profecía, sino a los creyentes. Porque ya dijimos que la profetizar es enseñar la palabra del Señor, es exhortar, es edificar, es profundizar, es descifrar, es interpretar la palabra del Señor con el don de ciencia o conocimiento. Si pues toda la iglesia, y luego les pone un ejemplo,
Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos, porque los incrédulos estarán perdidos, pero no son tontos también, ¿entiendes? Entonces aquí pone el ejemplo que sucede una y otra vez, y ha sucedido muchas veces. ¿Cuántas personas y cuántos de nosotros quizás no entramos a un lugar de adoración y de repente sucede que alguien comienza a hablar, ¿no?, en una lengua extraña, ¿no? Esa experiencia la pone el apóstol Pablo acá y se la pone a los corintios. Desde mi juventud, una de las primeras personas con las que tuve contacto fue con hermanitos amados que tenían y decían profesar tener este tipo de dones. No tuvimos mayor relación porque el entusiasmo de ellos les duró poco, ¿verdad? Hay algunos que ya después que llegó la revolución y el alboroto social y todo eso, andaban en otras cosas y ya no andaban en las cosas del Señor. Por eso es importante ser edificado en la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que a todos les pasa igual, no. Entonces, pero los aprendí a amar y a respetar también. Los respeto a aquellos que tienen un don legítimo del Señor y los amo con todo mi corazón, y podemos trabajar juntos y podemos edificar a la iglesia juntos. Pero miren lo que dice el Señor: pero si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos, incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Ves cómo va subiendo el apóstol Pablo su nivel de ministración? Pero si todos profetizan, o sea, todos exhortan, animan, consuelan y ponen en ejercicio un don que Dios les ha dado, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Gloria a Dios. Y yo anhelo. Déjame decirte que decía Lidia que hemos estado experimentando unas cosas muy lindas del Señor. Y alabo al Señor por todos aquellos siervos que se han acercado y que son hombres que aman al Señor y mujeres que aman al Señor. Y estamos teniendo un avivamiento en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, maravilloso. Y yo anhelo una congregación así, con todo mi corazón, donde todos seamos edificados, donde todos adoremos en el Espíritu al Señor, oremos en el Espíritu también, pero también seamos edificados en la palabra del Señor y el conocimiento sólido de la palabra de Dios. Que hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Ustedes en potencia tienen todo esto, dones legítimos que Dios les ha dado. Así úsenlo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Qué tiene que hacer si no hay intérprete? Calle. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás busquen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, amado, tienes toda la libertad de hablar en el Señor cuando Dios ponga algo en tu corazón. Amén. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y termina diciendo el apóstol Pablo esto: si alguno, el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Pero el que ignore. O sea, con ese ya no puedo hacer más. De todo lo que le he dicho aquí, si con eso no se endereza, ya no hay nada más que hacer. Pero gracias al Señor, porque la mayoría de esa iglesia reaccionó. Amados, pongámonos de pie en el nombre del Señor y démosle gracias a Dios. Los que están en casa, si todavía están conmigo, denle gracias al Señor.
Y yo les exhorto a que pongan a funcionar. Yo sé que hay algunos que saben que Dios les ha dado un don maravilloso, por no decir todos. Es decir, algunos que ya lo han ejercitado. El don cualquiera que sea, escucha esto, te habrás dado cuenta ya por todo lo que hemos leído con esta iglesia, no hace más espiritual a nadie. ¿Oíste? Lo hace más útil, pero no más espiritual. Lo hace más útil, pero no superior espiritualmente. Esa es una de las razones porque ya no encontramos el don de lengua en ninguno de los otros libros del Nuevo Testamento, en los cuales donde se enfatiza es el crecimiento verdadero a través del conocimiento y práctica de la palabra de Dios. El experimento y la obsesión de los corintios con el don de lengua había sido catastrófico, pero Pablo les dice que mientras siguiera activo en la iglesia primitivo ese don, no debería ser prohibido ni estorbado. Mientras ese don estuviera activo, no debería ser prohibido ni estorbado. No le impidan a nadie, dice el apóstol Pablo, ejercer ese don si legítimamente lo tiene. Gloria al Señor Jesucristo. Pero hágase todo, dice, decentemente y con orden. Y le doy gracias al Señor en esta noche, porque les he hablado sin ningún ánimo de contienda, sino con un ánimo de edificación. Amén. Dios eterno, bendice a tu pueblo, Señor, donde quiera que esté, Padre de la gloria. Señor, y edifícanos, Señor, cada día más y más. Padre, a esos hombres a quienes les has dado dones legítimos, Señor amado, te pido que los sigas usando, Señor, en esta iglesia y en todas las iglesias, Señor. Para esos hombres que les has puesto ese fuego en el corazón para predicar tu palabra, Señor, para enseñarla, Señor, para discernir, Señor, y entender los tiempos. A esos hombres, Señor, que les has dado ese don maravilloso de profetizar tu palabra, Señor, y esas mujeres síguelas usando poderosamente, Padre, en esta iglesia, Señor, y en cualquier lugar. Padre, levanta también aquí profetas legítimos, Señor, hombres y mujeres que te honren, Padre. Sigue, Señor, edificando esta iglesia, porque la iglesia es tuya, Padre Santo. Y danos por sobre todas las cosas, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, cada día más y más amor para amarnos, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor de la gloria, muchas gracias por este miércoles más. Gracias por los hermanos que cantan, por los que ayudan con los instrumentos, por aquellos hombres que has traído, Señor, para que también nos sean de bendición, Señor, con el audio, Padre eterno. Bendice a su familia, Señor. Bendice sus vidas, Señor amado. Y en esta noche proclamamos que tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Donde quiera que esta palabra se escuche, que lleve fruto, Señor, al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Nos despedimos de la transmisión y en la pantalla está también la información para todos aquellos que quieran enviar sus ofrendas. Que Dios los bendiga y hasta el próximo día.